Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto nuevamente en este tiempo que Dios nos permite estudiar, aprender de la palabra. Hoy vamos a ver el tema Cristo, nuestro ejemplo. En la enseñanza pasada aprendimos acerca de la sumisión y de la autoridad, de la importancia de que haya una autoridad para el ser humano, y esta fue constituida por Dios. La autoridad no fue constituida por el hombre, sino por Dios. Y asimismo, existiendo esa autoridad que Dios puso, debe existir también la sumisión de los que son gobernados por esa autoridad. Ahora, yo mencionaba en la enseñanza pasada una parte muy importante de estos puntos de autoridad y sumisión. ¿Cuál es? El punto que nos enseña la Biblia, porque lo que yo te estoy hablando tiene que ver con la palabra. Dice, ambos deben ser ejercidos en el temor de Dios. Ese es un punto muy importante que yo les mencioné. Ejercidos en el temor a Dios. Lo veíamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 5:21. Efesios 5:21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tiene que existir el temor a Dios. Si no hay ese temor a Dios, no se puede ejercitar ninguna de las dos funciones en la vida del hombre. Por eso es necesario ese temor a Dios. Es necesario que caminemos en ese temor a Dios, rindiendo nuestra vida a Dios. Y es para rendir nuestra vida, para caminar en ese temor a Dios, es solamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra deidad. Solamente Cristo. Lo dice el libro de Malaquías en el capítulo 4, versículo 2. Dice así, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, habla de ese temor a Dios, dice, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia para nosotros? Jesucristo. Y en sus alas, dice, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y así encontramos muchos versículos que nos hablan acerca del temor a Dios, como en Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 12, o Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice así, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Otros dos versículos también importantes, lo que dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado quiere decir grandemente bendecido. O también termino con este último, Hechos, lo que dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31, que dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, en ese temor a Dios, caminar en ese temor a Dios, vamos a encontrar o vamos a vivir en esa autoridad y en esa sujeción. Se van a poder llevar a cabo esa autoridad y esa sujeción. También les mencionaba que ese ejemplo de autoridad y sumisión en el temor a Dios lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es ese ejemplo perfecto, porque Él caminó siempre en ese temor a Dios, en esa sujeción a Dios, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30, que dice así, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él aquí nos está indicando que Él caminaba, Él lo que hacía, lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue ese ejemplo perfecto de autoridad y de sumisión. Ahora, regresando a nuestro contexto, porque yo les mencionaba en la enseñanza anterior que estamos basándonos en lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro en el capítulo 2. Estamos dándole continuidad a ese estudio de esa carta. Y en ese contexto que vamos a ver el día de hoy, Pedro comienza en esa porción haciendo una exhortación a la servidumbre, a los criados. A los criados dice para que sean sumisos a sus amos y pacientes para soportar las molestias que esa servidumbre pueda acarrearles. Entonces, de nuevo es Pedro dirigiéndose a esos esclavos creyentes
y recalca la importancia de la sumisión. Nuestro Señor Jesucristo es ejemplo de sumisión y autoridad, que en ambas puede ser buena esa autoridad y esa sumisión cuando están establecidas por el Padre, cuando Dios lo establece por una razón. En ambas deben ser realizadas y llevadas a cabo en el temor a Dios, en reverencia a Dios y honrando siempre a Dios. Veíamos hace 8 días que la autoridad implica el derecho de gobernar y el derecho de ser gobernado. Lo veíamos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 18 al 20. Colosenses 1, versículos 18 al 20, que dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo como ejemplo de autoridad. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vemos en estos versículos cómo está indicando acerca de nuestro Señor Jesucristo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Cristo funge como esa autoridad. Él, como esa autoridad, cuida de la iglesia, alimenta, ¿sí?, protege, fortalece, guía, ¿sí? Él es esa autoridad que camina en ese temor a Dios. Y también, ya lo vimos ahorita, Él es el ejemplo de esa sumisión, su actitud humilde hacia la obediencia, de acuerdo a nuestra definición que vimos en la enseñanza anterior, ¿sí? Para que haya esa sumisión, para que haya esa obediencia, hay una relación de un gobernado o de una persona sujeta a una autoridad, ya sea Dios, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia. Entonces hay una actitud humilde de obediencia, ¿sí?, como lo vamos a ver hoy. Ahora, entonces vamos a nuestros versículos que están en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Hoy vamos a ver varios versículos. No me voy a detener en los primeros 4 versículos, voy a leerlos rápido. Dice así: criados, este es del versículo 18 al versículo 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ok, en estos primeros versículos, lo primero que llama la atención es que Pedro se está dirigiendo a los siervos, pero no como lo conocemos en el griego doulos, sino aquí se refiere al griego oiketai, que quiere decir domésticos. Los siervos que son encargados de ejercer un oficio bajo la supervisión de un amo o de las esposas de los amos. También, como segundo punto, podemos ver que hay una exhortación que hace a esos siervos creyentes que deben en todo momento y en todo lugar dar un buen testimonio de su profesión cristiana, o sea, de que son considerados cristianos, que son llamados creyentes. Y su comportamiento tiene que ser en obediencia y sumisión. Y esto es un llamado a todo el cristiano, a todo el creyente, a caminar en esa obediencia, a caminar en esa sumisión. No importando que los amos puedan ser cariñosos o comprensivos, no importando que la autoridad sea buena autoridad, o si los amos son difíciles y duros, o también viendo que hay autoridades que son a lo mejor hasta tiranas o son duras. Bueno, aquí dice Pedro que a causa de esa relación, de esa consideración a Dios, tenemos que caminar en obediencia y sumisión. Mira, vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 5 al 8. Efesios 6, versículos 5 al 8, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Aquí cabe también los que están en algún empleo y tienen algún jefe.
también los que forman parte de una familia. Ahí hay que entender que hay una autoridad puesta por Dios. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces este es otro punto importante, la obediencia y la sumisión. Ahora, otro punto también que menciona Pedro aquí, es que lo que tiene mérito, ¿sí?, lo que merece aprobación de parte de Dios, es cuando soportan las bofetadas y los azotes, pero por causa de algo inmerecido, no por algo justificado, sino por algo injustificado. Eso merece aprobación delante de Dios. Y más cuando están, ¿sí?, mostrando su fe, mostrando la obediencia a Dios. Ahí entonces es cuando recibimos la aprobación, no del hombre, sino la aprobación de Dios. Entonces, y termina diciendo en el versículo 21, dice, porque a esto fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir? Que fuimos llamados a sufrir, a recibir bofetadas, a andar caminando ahí todos cabizbajos, porque fuimos llamados a sufrir. No, no se refiere a eso, porque fuimos llamados a su luz admirable, fuimos llamados para la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pero este llamamiento implica sufrimiento, pero por hacer el bien. ¿Sí? Pedro mismo, él sabe esta parte, por eso lo menciona, porque nuestro llamado es hacer el bien a los demás. Y entonces vamos a leer lo que son del versículo 21 al versículo 25, donde Pedro propone a nuestro Señor Jesucristo como ese ejemplo admirable. ¿Sí? Estos versículos traen muchas y profundas enseñanzas para la vida del ser humano. Menciona 5 cosas importantes sobre el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El hecho de que lo ponga Pedro como ejemplo es porque nuestro Señor Jesucristo es ese ejemplo perfecto. ¿Sí? Mismo Pedro aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que el pueblo de Dios tiene que servir, y a veces ese servicio es mediante el sufrimiento. ¿Recuerdan una parte de la historia cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de los sufrimientos que tenía que pasar, los azotes? Y el mismo Pedro le dijo, nunca tal te acontezca, Señor. Es porque Pedro no conocía la parte del sufrimiento que tenía que llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo para dejar salvación al mundo. Pero luego lo aprendió el mismo Pedro. ¿Para qué? Para poder enseñarnos a través de esta primera carta que estamos estudiando. Y hace el llamado a servir, y servir también con sufrimiento. Entonces Pedro también lo aprendió. Mucha gente crece, ¿sí?, pensando y diciendo, es que no quiero sufrir, o no quiero que sufras, ¿sí? Mejor haz esto para que no sufras. Pero la Biblia nos llama que para agradar a Dios implica a veces sufrimiento. Sufrimiento, pero repito, no es para andar ahí todo triste, que nos vean todos alicaídos, no. Se refiere a un sufrimiento por causa de predicar de nuestro Señor Jesucristo, de dar un buen testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo de vida para el ser humano. Él, nuestro Señor Jesucristo, padeció por nosotros y nos dejó un modelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo a seguir, como algo calcado. Mira, vamos a leer nuestro versículo 21, primera carta de Pedro 2:21, que dice así, pues para esto fuisteis llamados, ya vimos hasta aquí, porque también Cristo padeció por nosotros. Nosotros se refiere en general a todo el ser humano, pero en especial recordemos que está escribiendo a los creyentes. Dice más adelante, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió por nosotros. Él dice que padeció. Esa palabra padeció en el griego quiere decir experimentar una sensación o una impresión dolorosa. Esto es que Cristo verdaderamente vino a sufrir. Cristo verdaderamente sufrió en su cuerpo, sufrió por causa del pecado del ser humano. Tuvo que pasar, Él tuvo que ir a esa cruz. Nadie jamás fue tratado tan injustamente como nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo llevó con paciencia ese sufrimiento. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo.
ejemplo para seguir sus pisadas. Cuando dice ahí que nos dejó ejemplo, está señalando acerca de un legado que está dejando a los creyentes. Eso es lo que quiere decir la palabra dejando. Y ejemplo se refiere a una copia por imitación, para seguir sus pisadas, ¿sí? Para seguir su sendero. Esto es algo que muchas veces la gente por eso no quiere volverse o no quiere seguir a Cristo, porque no quieren sufrir, no quieren ser sus discípulos. Se dicen conocedores de Dios, se dicen que sí aman a Jesús, pero no quieren ser discípulos. El creyente, el cristiano, tiene que ser un discípulo. Es llamado a ser un discípulo porque está dispuesto a seguir los pasos de su maestro. Pasos que no se pueden borrar. Ese discípulo intenta reproducir el original de una forma tan perfecta como pueda. Reproducir el original, ¿qué quiere decir? Los mismos actos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no el sufrimiento de llegar a una cruz, pero si hay una parte que dice la Biblia que tomes tu cruz y lo sigas. Tomar la cruz, ¿qué quiere decir? Dejar todo aquello que nos agrada del mundo, dejar todo aquello que nos estorbaría para seguir a Cristo y entonces caminar ese mismo sendero de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir también seguir muy de cerca, y esto también es un llamado para aquellos que nos decimos creyentes o cristianos, pero que no asistimos a la congregación. Aquellos que no quieren ir, que no van cada 8 días, que no están dispuestos a estar estudiando, a estar anotándose en un instituto, a estar cada día de reunión ahí dispuestos a seguir muy de cerca a su maestro. Entonces, esto es un llamado para todos, creyentes y no creyentes. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra nos dejó un ejemplo y está registrado ahí en la Biblia, principalmente en los evangelios, ¿sí? Y Él es nuestro ejemplo, ¿sí?, a seguir. Un ejemplo en la que Él nos dejó ejemplo de cómo respondió ante el sufrimiento. Así nosotros tenemos que responder también. Él sufrió a manos de las autoridades. Nosotros somos llamados también a sufrir como esos siervos, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado? ¿Recuerdan la actitud de nuestro Señor Jesucristo? Humilde, se dejó apresar, no protestó, no inició una revuelta. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro sacó espada y los quiso enfrentar. Y nuestro Señor Jesucristo lo detuvo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en este caso cuando hubiera pasado esta situación? ¿Hubiéramos respondido de la misma forma de Pedro o hubiéramos respondido como Cristo, sujetándonos a la voluntad de Dios? Entonces nuestro Señor Jesucristo demostró, ¿sí?, que una persona puede estar en esa voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios, ser amado por Dios, pero también sufrir injustamente como sufrió Él. No como la teología superficial de hoy en día, donde te dice, no, es que no somos llamados a sufrir. Tú no sufres si estás caminando en la voluntad de Dios. Cristo caminó en la voluntad de Dios y aún así llegó hasta esa cruz. Entonces el llamado también es a nosotros. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estas enseñanzas, estas palabras, estos versículos que estamos estudiando son fundamento de la fe de la vida cristiana. En Él, ¿sí?, no hubo pecado, no hizo pecado. Él no sufrió por sus pecados, sufrió por los tuyos y por los míos, ¿sí? Dice segunda carta a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros, por ti y por mí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. También en este versículo que estamos estudiando dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él enseñaba, sus discursos, sus enseñanzas, nunca hubo ningún tipo de engaño, nunca mintió ni manipuló. Él siempre habló la verdad y siempre ha hablado la verdad. Lo que Él ha prometido de que va a venir por su iglesia, que va a venir por su pueblo, es una realidad y que los creyentes estamos fundamentados en esa esperanza. Él no tuvo pecados propios, Él no merecía sufrir, pero por eso mismo, por llevar los pecados ajenos, tuvo que pasar por ese sufrimiento. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo sufrió de forma voluntaria. Lo maldijeron, pero él nunca se defendió. Padecía, dice ahí, pero no amenazaba. ¿Qué quiere decir? Que nunca salió de su boca una palabra desmedida ni amenazante en contra de nadie. Quizás, a lo mejor, los que lo estaban crucificando confundieron su silencio con debilidad, pero no entendían que lo que estaba mostrando nuestro Señor Jesucristo era una fortaleza sobrenatural. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió en esa pasión por nosotros y guardó silencio ante los insultos, porque no solamente fueron golpes, fue agresión física, sino también verbal en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero Él siempre guardó silencio. ¿Por qué? Dice al final, porque encomendaba la causa al que juzga justamente. Su recurso para soportar tantos insultos inmerecidos es que confiaba en el Padre, confiaba en Dios. Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 12, versículos 19 y 20. Romanos 12, versículos 19 y 20, que dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Su humildad, su sumisión, no fueron evidencia de debilidad, sino de poder, de fortaleza. Nuestro Señor Jesucristo podía haber llamado a los ejércitos celestiales para que lo rescataran, pero Él guardó silencio. Ojo, no somos salvos por seguir ejemplo de Cristo. No somos salvos por seguir ejemplo de Cristo. Somos salvos porque Él es nuestro Salvador. Entonces, si Él es nuestro Salvador, si nosotros lo hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que nos dio el rescate de nuestros pecados, entonces, porque somos salvos, podemos seguir cuidadosamente sus pisadas. Podemos entonces, ahora sí, imitar su ejemplo. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Cristo sufrió hasta lo sumo. Es la persona que más ha sufrido en este mundo. Ojo, no sufrió como mártir, porque muchos lo ven como mártir. Ay, pobrecito, míralo en esa cruz. No, nosotros lo vemos como nuestro Salvador, porque sí, sufrió en esa cruz, pero después de esa cruz, Cristo está vivo. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo está preparando esa morada para los que le creen, para los que le siguen. Él fue ese sustituto perfecto sin pecado. Él llevó como sacrificio nuestros pecados. Vamos a Isaías, al libro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7, dice ahí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él sufrió en ese madero la maldición de la ley por nuestros pecados. Él nos redimió de esa maldición por ese sacrificio. En la agonía de nuestro Señor Jesucristo no fue por sus pecados, fue por nuestros pecados. Y por esos pecados Él fue clavado en esa cruz.
Él mismo, Él se ofreció, fue un acto voluntario de nuestro Señor Jesucristo en la obediencia al Padre. En esa cruz cargando nuestros pecados. Una parte importante, Dios no le puso encima nuestros pecados cuando ya estaba en la cruz, no. Él subió a esa cruz ya cargado de todos nuestros pecados, de todos los pecados de la humanidad. Si Él hubiera cargado esos pecados antes de ir a esa cruz, Él no hubiera podido recibir la maldición de ser colgado en ese madero. Entonces, Él nos cargó desde antes para llegar a esa cruz, ¿sí? Para que nosotros, dice nuestro versículo, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Fue herido por nosotros para que nosotros fuéramos curados. Y no está hablando de la parte física, sino de una sanidad espiritual. Está hablando que Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Ahora, nosotros tenemos que morir con Él, muertos al pecado, para que entonces podamos vivir para la justicia. El hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió por esos pecados, ahora nosotros nos debe llevar a morir a esos pecados, a morir a cualquier pecado, a no regresar a una vida de pecado. Deberíamos de morir al pecado y vivir ahora para la justicia. Y hablar de la justicia es hablar de la palabra, es hablar de los principios, es hablar de vivir bajo la voluntad perfecta de Dios. Él fue ese Cristo que murió, fue ese Cordero inmolado, el que se sacrificó para quitar el pecado del mundo. Dice el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único Cordero, el único sacrificio perfecto, Cristo. Y termino con el versículo 25, que dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió por nuestros pecados para que pudiéramos vivir ahora en su justicia. Éramos como ovejas descarriadas. Cuando dice ahí como ovejas descarriadas, está poniendo como un símil. Nos compara como una oveja. ¿Cómo es una oveja? Una oveja, si no tiene un pastor, pues se puede extraviar, se puede perder, se está sin defensa, está perdida, extraviada, en peligro de ser devorada. Entonces, así nos compara sin Cristo. Así es la humanidad sin Cristo, como una oveja descarriada, una oveja en peligro, una oveja perdida, una oveja ignorante, donde sale este pastor, el buen pastor, a buscar esa oveja perdida. Él vino a morir por ti. Él vino a sacrificar su vida por ti como ese buen pastor para rescatarte. Y ahora ya no seas una oveja descarriada. Ahora seas la oveja de su rebaño. Él murió por sus ovejas. Él salió a buscarla y murió por esas ovejas. Y ahora dice: habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por medio de Cristo, en ese conducto, hemos sido llevados de regreso a ese redil. Y ahora estamos seguros bajo su cuidado. Él nos cuida. Él cuida que ya no nos descarrimos. Él cuida de que no regresemos al pecado. Así como el obispo está encargado de vigilar y supervisar, así también nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, está encargado de cuidar a sus ovejas para protegerlas y perfeccionarlas. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí entonces estamos viendo la maravillosa verdad que nos está hablando Pedro en esta primera carta. Conforme vivamos una vida santa y nos sometamos, ¿sí?, aún en tiempo de sufrimiento, estamos siendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llegando a ser semejantes
a Él, someternos y obedecer. No solamente por causa de los que están sin Cristo todavía, sino también por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a crecer espiritualmente y nos va a llevar a ser semejantes a Cristo. El mundo sin Cristo, el mundo sin Dios nos está observando, pero también el Padre Celestial nos está vigilando. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros. Así es que no debemos de temer, aun cuando venga persecución, aun cuando vengan daño a nuestras vidas, tenemos que confiar. Dios está vigilándonos. Podemos someternos a Él y saber que Él hará todo lo necesario para que resulte para nuestro bien y para su gloria. Nosotros le pertenecemos por creación, todo el mundo le pertenece por creación, pero por causa del pecado se alejaron. Ahora, los que estamos dispuestos a recibir el sacrificio de Cristo, los que estamos dispuestos a tomar esa cruz, volvemos a su cuidado y quedamos salvos y seguros para siempre. Pero solamente en el sacrificio de Cristo. No hay otra forma, no hay otro remedio. Solamente Cristo. ¿Para qué vino Cristo a morir en esa cruz? ¿Para qué se vino a sacrificar? Si hay forma de salir, si hay forma de alcanzar el cielo por las obras, por oraciones o rezos, no sé, por lo que se inventa el mundo. No, la única forma de estar con Cristo, con el Padre en la eternidad, es por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. No busques a nadie más, no vas a encontrar a nadie más. La única forma de llegar al Padre es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice la Biblia, viene al Padre si no es por Cristo. Entonces, de verdad, los invito, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no se han acercado, te invito a que te acerques a Cristo. El único sacrificio vivo, el único que puede darnos ese acceso al Padre, Cristo. Y si tú ya eres creyente, tienes que afianzarte más, tienes que sostenerte más, reconocer el sacrificio. Él dejó ese ejemplo para que nosotros lo sigamos. Sigamos el ejemplo, sufrir, esforzarnos, obedecer. Ese es el llamado de Cristo a nuestra vida. Hermano, hermana, de verdad, no puedes ser inconstante, no puedes ser simple. Tienes que ser un verdadero seguidor, un verdadero discípulo de Cristo. Dios me los bendiga, de verdad, muchas gracias por seguir escuchando estas enseñanzas. Dios nos da las herramientas, no las desperdiciemos, seamos fieles a Dios, seamos fieles en la obediencia, en el estudio de la palabra. Cuídense mucho, nos veremos pronto. Muchas gracias, bendiciones.